En el corazón de Los Ángeles, la ciudad de los sueños y las estrellas, se levanta un edificio que esconde una pesadilla. Bajo su piel, el Hotel Cecil es un cementerio de secretos. Un lugar donde el tiempo no ha curado las heridas, solo las ha hecho más profundas. Este no es un simple hotel. Es la prueba de que el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A lo largo de sus casi 100 años de historia, sus pasillos han sido el hogar de la locura y la desesperación. Aquí, las vidas se desvanecieron en la miseria de la Gran Depresión. Aquí, los crímenes de asesinos seriales como Richard Ramirez y Jack Unterweger encontraron un nido. Aquí, las almas de sus víctimas, como la de Elisa Lam, quedaron atrapadas, condenadas a repetir un ciclo de terror sin fin. El Hotel Cecil no es solo un edificio. Es un pozo sin fondo, una tumba de cemento donde los secretos no mueren. Si te atreves a entrar, pronto descubrirás que la oscuridad no solo te observa, sino que se siente en casa. Hoy, en Archivos del Inframundo, desenterraremos uno de los sitios más sombríos de todo Estados Unidos, una fosa de cemento y secretos que duerme en el corazón de Los Ángeles. El relato que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Prepárate para entrar al Hotel Cecil, si es que te atreves a llegar hasta el final. Corre el año 1927. Los Ángeles, una ciudad en plena efervescencia, se expande con una ambición casi salvaje. La década de los locos años 20 prometía un futuro brillante, y en el número 640 de la calle Main, un nuevo proyecto buscaba capturar esa promesa, el Hotel Cecil. Sus constructores lo concibieron como un monumento a la opulencia, una joya de 19 pisos de altura, con una fachada de piedra que imitaba la grandiosidad de la vieja Europa y un vestíbulo principal donde el mármol relucía bajo una lámpara de araña monumental. Pero desde los primeros cimientos, la tierra sobre la que se erigía parecía resistirse. Los obreros, hombres rudos acostumbrados al trabajo duro, comenzaron a murmurar. Hablaban de un sótano, un espacio subterráneo del que no existían planos ni una entrada visible, como si la estructura misma quisiera ocultar un secreto en sus entrañas. Contaban historias de herramientas que desaparecían de sus cajas de herramientas para reaparecer retorcidas o cubiertas de una extraña suciedad. Algunos juraban haber visto sombras alargadas y figuras que se movían en la periferia de su visión, especialmente al atardecer, cuando los andamios se llenaban de presencias. El arquitecto, un hombre de gran prestigio, se volvió cada vez más errático. Con el proyecto a medio camino, pidió, sin dar ninguna explicación, que su nombre fuera retirado de todo plano y toda mención pública. Años más tarde, ya lejos de la ciudad, se rumoreó que había confesado que la obra le había parecido maldita desde el principio, como si una fuerza oscura se hubiese aferrado a los ladrillos y el cemento, una presencia que se alimentaba de la propia estructura. El día de la inauguración, la noche era una sinfonía de glamour y risas, con la élite de la ciudad reunida bajo el techo del gran vestíbulo. El monumental candelabro, suspendido sobre la multitud, era la pieza central de toda la atención. En el momento más álgido de la celebración, con un crujido que heló la sangre de todos los presentes, el candelabro estalló en 1000 pedazos, estrellándose contra el mármol. El pánico se apoderó de la sala, pero entre los gritos se escuchó un lamento. Un niño que jugaba cerca de la escalera había desaparecido entre el tumulto, como si se lo hubiese tragado la confusión.
Su cuerpo nunca fue encontrado. Se convirtió en el primer fantasma documentado de un hotel que, desde su nacimiento, parecía estar destinado a albergar a las almas perdidas y a la oscuridad. La promesa de lujo y esplendor se cumplió, al menos en la superficie. A los pocos días de su apertura, la alta sociedad de Los Ángeles se apiñaba en sus puertas, con listas de espera que se extendían por meses. Pero el aire de opulencia no duró. Solo 3 días después de su gran inauguración, el Hotel Cecil fue testigo de su primera tragedia. Un huésped, a quien la historia recuerda simplemente como el señor Cook, se quitó la vida en su habitación. A su lado, una nota garabateada de forma apresurada en la que el hombre, que había gastado una fortuna intentando comprar la felicidad, declaraba que había perdido a su esposa, a su hijo y a su hogar, y que esto era lo único que le quedaba por hacer. Apenas se había secado la sangre de la primera muerte, y ya los murmullos se extendían entre los pasillos. El personal del hotel, y pronto los propios huéspedes, comenzaron a reportar fenómenos extraños. El agua que salía de los grifos a veces tenía un sabor metálico y rancio, como si estuviera mezclada con algo más que el óxido de las tuberías. Algunos decían que sabía a hierro y miedo, una sensación que se les quedaba en la boca. En las noches, las luces de los pasillos se encendían y apagaban solas, como si un interruptor invisible jugara con la electricidad. Desde el otro lado de las paredes de ciertas habitaciones, se escuchaban risas distorsionadas y susurros incomprensibles, aunque se sabía que no había nadie en esos cuartos. El misterio más perturbador, sin embargo, era el del pasillo del 13º piso, una zona que se volvió famosa por un fenómeno inexplicable. Aunque los planos del edificio mostraban un corredor recto, el personal reportaba que los huéspedes que se atrevían a aventurarse por ahí salían desorientados. Juraban que el pasillo se doblaba, que las puertas desaparecían o que se topaban con un muro al final. Un muro que no estaba allí. Un pasillo que parecía no llevar a ninguna parte, como si el hotel mismo estuviera jugando una cruel broma con la realidad. Un laberinto donde las almas de los desdichados se perdían. Cuando la Gran Depresión golpeó en 1929, las luces de la opulencia del Hotel Cecil se apagaron. La prosperidad se esfumó y la desesperación se mudó a sus habitaciones. Lo que una vez fue un refugio para millonarios, se transformó en el último refugio para aquellos que lo habían perdido todo. Sus tarifas se desplomaron y el hotel se llenó de almas rotas, hombres y mujeres, para quienes la vida ya no tenía más que ofrecer. Para muchos de ellos, los pisos superiores no eran una vista panorámica de la ciudad, sino un escape, un lugar que, irónicamente, ofrecía el último descanso. Los incidentes se volvieron algo cotidiano, un horror que el personal ya ni siquiera se molestaba en disimular. Un hombre llamado W.K. Norton se lanzó desde su ventana del 7º piso, dejando atrás una carta de despedida en la que solo se leía una frase inquietante: «No estoy solo aquí arriba». Días después, una mujer se arrojó desde el piso 15. Su cuerpo golpeó el asfalto de la calle Main con una fuerza brutal. Junto a la ventana que había usado, la policía encontró una Biblia abierta y empapada, como si el agua la hubiese manchado con su llanto. La policía de Los Ángeles, cansada de los interminables reportes, empezó a notar un patrón. Los cuerpos de los suicidas aparecían con una frecuencia alarmante en la acera de enfrente, siempre en el mismo lugar, como si una fuerza invisible los guiara hacia un punto de impacto predestinado. Este macabro ciclo le valió al Hotel Cecil un nuevo y escalofriante apodo, uno que se ganó a pulso:
Gota a gota de sangre y lágrimas, el hotel de los cuerpos caídos. Un lugar donde el eco de la desgracia se manifestaba en los susurros de los vientos, un lamento constante que bajaba desde los pisos superiores para recordarle a los vivos que el infierno de muchos había sido solo el inicio. Tras la devastación de la Gran Depresión, el Hotel Cecil se sumergió en una nueva era de oscuridad, una que ya no se manifestaba solo en la miseria, sino en la pura presencia del mal. En los pisos superiores, en los pasillos silenciosos y olvidados, comenzó a circular una leyenda. No era el alma de un suicida, ni el eco de un asesinato. Era algo más antiguo. El personal y los pocos huéspedes que se atrevían a aventurarse en esas plantas hablaban de una figura alta y delgada que aparecía al final de los corredores, siempre a la 1 de la madrugada. Lo llamaban el hombre del sombrero. Quienes lo vieron no podían describir sus rasgos. Solo hablaban de la silueta de un hombre, envuelto en un abrigo oscuro y coronado por un sombrero de ala ancha. En lugar de rostro, algunos juraban que solo había una masa sombría, una negrura absoluta. Pero sus ojos eran otra historia. Los testigos describían 2 orificios que no reflejaban la luz, sino que la absorbían, 2 huecos brillantes que te taladraban el alma desde la distancia, paralizándote. Y lo más aterrador, su respiración. Decían que al acercarse, no se escuchaba nada, pero sentías un aliento frío y seco en la nuca. Un sonido mecánico y repetitivo como el tic-tac de un reloj oxidado. Una de las leyendas más fuertes alrededor de esta entidad se centra en la habitación número 709. Tras la desaparición inexplicable de una mujer en su interior, los empleados sellaron la puerta con cintas de advertencia y candados, dejando el cuarto abandonado por más de 4 años. Aún así, los huéspedes del piso juraban escuchar risas y golpes provenientes del interior. El terror era tal que los vigilantes se negaban a pasar por ese corredor sin compañía. Se dice que en una ocasión, un guardia armado se atrevió a fotografiar el pasillo, y en la toma, una sombra espectral apareció junto a un carrito de lavandería, una figura que nadie había visto en ese momento. Una prueba fantasmal de que el hombre del sombrero no era una simple leyenda, sino una presencia muy real y muy antigua. No todos los fantasmas del Cecil son sombras sin rostro. Algunos tienen nombre y una historia, como la de Ruby, la mujer que desapareció una noche de lluvia. Los empleados la recuerdan como una belleza enigmática, que solía pasar sus noches en el bar del hotel, envuelta en un vestido rojo, la única luz en la sombría penumbra del lugar. Una noche, tras una intensa discusión con un hombre en el vestíbulo, se le vio subir a su habitación y nunca más se le volvió a ver. La policía no encontró evidencia de que hubiese salido del hotel ni de que su cuerpo estuviese dentro. Simplemente se esfumó en la noche. Pero Ruby nunca se fue. Su desaparición marcó el inicio de una serie de fenómenos que el personal y los huéspedes atribuyeron a su alma errante. A medianoche, cuando el silencio del hotel era más denso, el eco de unos tacones resonaba en los pasillos de los pisos altos. El sonido se acercaba y se alejaba, sin que nunca se viera una figura. Hubo huéspedes que despertaron en mitad de la noche sintiendo una presión helada en el cuello, como si unas manos frías los estuvieran asfixiando, solo para encontrar moretones en la piel al día siguiente. El espectro de Ruby era una presencia que se manifestaba en la pena y la furia. A menudo se reportaba una figura femenina vestida de rojo asomada en la ventana de lo que había sido su habitación. Su silueta permanecía inmóvil,
observando la lluvia caer sobre las calles de Los Ángeles, como si estuviera reviviendo una y otra vez esa última noche de tristeza y desesperación. Una médium que visitó el lugar para investigar el caso de Ruby aseguró que el alma de la mujer estaba atrapada en un bucle de dolor, condenada a revivir su última noche, el eco de su corazón roto atrapado en los muros del hotel por toda la eternidad. En la década de 1980, el Hotel Cecil se había convertido en una sombra de su antiguo esplendor. Era un refugio para los olvidados, un lugar donde el crimen y la locura podían prosperar sin ser notados. Fue en este entorno que un nuevo huésped se registró, un hombre alto y delgado con el cabello largo y un aire de desprecio por el mundo. Su nombre era Richard Ramírez, pero pronto se le conocería por un apodo mucho más siniestro, el acosador nocturno. Mientras el miedo a Ramírez paralizaba a Los Ángeles, él se sentía en casa en el Cecil. Se registraba bajo nombres falsos, sin despertar sospechas. Se dice que llegaba al hotel en las madrugadas, cubierto de la sangre de sus víctimas y del polvo de la calle, como si acabara de salir de un ritual oscuro. Nadie lo notaba. Se cuenta que a veces, al entrar, la electricidad del hotel fallaba y el viejo ascensor se detenía por sí mismo, justo en el piso donde él se alojaba, como si el mismo edificio le diera la bienvenida. Al final de su ola de crímenes, y antes de ser capturado, la policía registró su habitación. Los oficiales encontraron un altar satánico, con cruces invertidas y otros símbolos oscuros, como si hubiera convertido su cuarto en una capilla para sus horrores. Los que se atrevieron a entrar juran haber escuchado una risa seca, distorsionada, que resonaba desde las paredes, y en la madera encontraron marcas de garras, como si las hubiese dejado un animal. El Hotel Cecil no solo le dio a Richard Ramírez un techo para dormir, le dio un santuario, un lugar donde su propia maldad se fundía con la energía del edificio. Si Richard Ramírez era el caos hecho hombre, el siguiente huésped del Cecil era el mal, con una máscara de respeto. A principios de la década de 1990, el hotel dio la bienvenida a Jack Unterweger, un escritor austríaco famoso en su país, que había cumplido una condena por asesinato y se había reinventado como un intelectual. Unterweger, que se jactaba de haber sido rehabilitado, llegó a Los Ángeles con la excusa de escribir sobre el crimen en la ciudad. Irónicamente, se alojó en el lugar que había sido el hogar de Richard Ramírez, el hombre a quien supuestamente venía a estudiar. Lo que pocos sabían era que para Unterweger, el Hotel Cecil no era solo un lugar de trabajo, era su coto de caza. Durante su estancia, la policía de Los Ángeles empezó a encontrar los cuerpos de trabajadoras sexuales, estranguladas y arrojadas en callejones cerca del hotel. Nadie sospechó de Unterweger, el escritor reformado, que daba conferencias y se codeaba con la élite cultural de la ciudad. El hombre que, por las noches, se paseaba por la calle Main con una sonrisa en el rostro, buscando su próxima víctima. Cuando finalmente fue capturado, los detectives registraron su habitación en el Cecil y encontraron evidencia que lo celó hasta la médula. Entre sus pertenencias hallaron una Biblia, pero esta no era una Biblia ordinaria. Estaba mutilada, con páginas arrancadas, y en su interior una macabra lista de nombres de mujeres, todas subrayadas con tinta roja. Al confrontarlo con los nombres, Unterweger sonrió y les dijo que eran las mujeres que lo habían inspirado para su próximo libro. El Hotel Cecil no solo había albergado a un asesino,
sino que había sido el telón de fondo para su retorcida obra. Para la década de 2010, el Hotel Cecil había cambiado de nombre y de propósito. Intentó, sin éxito, reinventarse como una hostal, pero las viejas heridas de sus cimientos nunca sanaron. Fue entonces, en 2014, que el mundo entero volvió a poner sus ojos en el edificio, gracias a la tecnología y al caso de Elisa Lam. Elisa era una joven turista canadiense que había llegado a Los Ángeles. Se había alojado en el Hotel Cecil. Una noche, tras no contestar el teléfono, su familia reportó su desaparición. La policía, en un intento de encontrarla, hizo pública una grabación de la cámara de seguridad del ascensor. Lo que se vio en ese video se volvió viral. Era 1 minuto y 30 segundos de puro terror. La grabación mostraba a Elisa entrando en el ascensor con un semblante nervioso. Presionó todos los botones, pero las puertas no se cerraban. Acto seguido se asomó al pasillo, mirando de un lado a otro como si se asegurara de que no venía nadie. Lo que sucedió después desconcertó a todos los que vieron las imágenes. El comportamiento de Elisa se volvió errático, desesperado. Ella salía del ascensor, se escondía en un rincón y luego, con la mano izquierda, hacía gestos frenéticos. Parecía estar hablando con una persona invisible, gesticulando y moviendo sus brazos de forma extraña. El video se convirtió en el epicentro de un debate global en el Internet. Los escépticos insistieron en que era un caso de psicosis o de drogas, que el comportamiento de Elisa era el resultado de una enfermedad mental o de un alucinógeno. Pero los creyentes vieron algo más. Una batalla espiritual, un ritual, un juego macabro con el destino, o una conversación con algo que la esperaba en el pasillo, algo que no podíamos ver. El enigma del ascensor no tenía una respuesta, solo más preguntas, y lo más aterrador, no era el fin de la historia. Mientras el video del ascensor se viralizaba en el Internet, los huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a quejarse. Reportaban que el agua de sus grifos tenía un sabor extraño, como a metal viejo y algo más, algo putrefacto. Algunos la describían como de un color oscuro, casi negruzco, y se negaban a beberla o a bañarse con ella. Los empleados, sin encontrar una respuesta en la plomería, llamaron a un técnico de mantenimiento para que revisara las cisternas de agua que se encontraban en el techo, un lugar de acceso restringido y con alarmas de seguridad. El técnico, al subir a la azotea, encontró una de las cisternas parcialmente abierta. Al asomarse, un olor nauseabundo lo golpeó en la cara, un hedor tan espeso que le hizo retroceder. Y allí, flotando boca abajo, en el agua que los huéspedes habían estado usando para ducharse y beber, estaba el cuerpo de Elisa Lam. El misterio del ascensor había encontrado una respuesta mucho más horrible de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pero el descubrimiento macabro no resolvió el misterio, solo lo profundizó. La policía y los investigadores se enfrentaron a preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo pudo Elisa Lam, una joven frágil, llegar hasta la azotea sin activar las alarmas de las puertas, sin ser vista por nadie? Y lo más perturbador, la cisterna tenía una tapa de metal extremadamente pesada, que requería de al menos 2 personas para ser levantada y abierta. No era posible que Elisa, sola, pudiera haber subido a la cisterna y luego vuelto a colocar la tapa desde el interior. Esto no fue un suicidio. Su caso es una prueba física de que la lógica no siempre aplica a lo que sucede dentro de las paredes del Hotel Cecil, un lugar que parece seguir sus propias reglas de la oscuridad. El video del ascensor y el macabro hallazgo en la cisterna
despertaron a una comunidad de detectives aficionados y teóricos de la conspiración en el Internet. Rápidamente, surgió una de las explicaciones más inquietantes y sobrenaturales para el comportamiento de Elisa Lam. Era una teoría basada en el Elevator Game, un supuesto ritual coreano que se había convertido en una leyenda urbana, un juego de terror con reglas específicas para invocar a un espíritu, o, como algunos creen, para viajar a una dimensión oscura. Los teóricos compararon los pasos del ritual con cada una de las acciones de Elisa en el video. El juego supuestamente requiere presionar los botones del ascensor en un orden específico: cuarto piso, segundo, sexto, de nuevo el segundo, luego el décimo y finalmente el quinto. Quienes han investigado la teoría afirman que, si el ritual se completa con éxito, al llegar al quinto piso, el ascensor se detiene y una figura femenina aparecerá. Elisa, en el video, se ve presionando repetidamente los botones, siguiendo el orden casi al pie de la letra, esperando como si supiera lo que iba a pasar. El ritual tiene una última regla que se conecta de manera escalofriante con el caso de Elisa. Si el juego tiene éxito, la persona debe salir del ascensor en el 10º piso y en ese lugar se encontrará con la figura femenina. Si esta entidad te habla, no debes mirarla ni responder. Elisa, en el video, se esconde en el rincón del ascensor como si estuviese esperando o evadiendo a alguien. En su mirada se refleja un miedo absoluto, un terror primario que no se puede fingir. Aunque los investigadores descartaron la teoría como un mito de Internet, las preguntas persisten. ¿Quién o qué era esa figura a la que Elisa parecía ver en el pasillo? ¿Y por qué sus acciones, aparentemente sin sentido, encajaban tan perfectamente con los pasos de un ritual macabro? El caso de Elisa Lam no solo resolvió la desaparición de una joven, convirtió al Hotel Cecil en un fenómeno global. El video de 1 minuto y medio se reprodujo millones de veces, y de la noche a la mañana, el edificio no era solo una mancha en el centro de Los Ángeles. Era un símbolo de un misterio sin resolver, un imán para lo inexplicable. Las historias de sus suicidas, de los asesinos y de los fantasmas que lo habitaban, ahora se contaban en cada rincón del planeta, traducidas a decenas de idiomas. La nueva fama del hotel trajo consigo una nueva clase de inquilinos. Ya no eran los desesperados de la Gran Depresión ni los asesinos en serie de los 80. Ahora eran los curiosos de la era digital. Turistas que querían tomarse una foto frente a la fachada, youtubers con sus cámaras y micrófonos, buscando una toma que los hiciera famosos, y cazadores de fantasmas con equipos de última tecnología, dispuestos a pasar la noche en los pisos más altos con la esperanza de una experiencia paranormal. Y el hotel no los decepcionó. A pesar de que los misterios del pasado no se repitieron de forma idéntica, la oscuridad del lugar se manifestó de nuevas formas. Los visitantes reportaron fallas técnicas inexplicables, baterías de cámaras que se descargaban en segundos, grabadoras de audio que captaban susurros ininteligibles, y la señal del teléfono que se perdía por completo en ciertas habitaciones. Pero la sensación más común y escalofriante era la de ser observado. Una sensación de tener la piel de gallina, de sentir una mirada pesada sobre la espalda, de escuchar el eco de pasos que no se corresponden con el de nadie. El Cecil, incluso en la era de la tecnología, continuó demostrando que su maldad no era un fantasma del pasado, sino una presencia muy viva, muy atenta, que acechaba en cada uno de sus rincones. Con cada suicidio, cada asesinato y cada misteriosa desaparición, el Hotel Cecil no solo acumuló almas en pena. Según los investigadores paranormales,
y los que han estudiado el lugar, acumuló algo mucho más siniestro: energía. Una energía oscura, un aura de desesperación que se volvió tan densa que se transformó en un campo de atracción espiritual. Se teoriza que el hotel no es simplemente un lugar donde ocurren tragedias, sino una especie de faro de oscuridad que atrae a los espíritus más atormentados y, peor aún, a las almas más malvadas de los vivos, a los asesinos y los perturbados, como una polilla a la luz. Pero las teorías más audaces y aterradoras van un paso más allá. Sugieren que el mal del Hotel Cecil no es una simple acumulación de eventos, es una entidad, algo vivo y hambriento que no se manifiesta con cadenas y fantasmas, sino que se alimenta de la miseria humana. Es una fuerza parasitaria que se aferró a los cimientos del edificio desde su construcción, manipulando las mentes y los destinos de quienes se atreven a cruzar sus puertas. El hotel, en sí mismo, es la manifestación física de esta entidad. Y hay pruebas, aunque sean débiles, que sugieren que no estamos equivocados. Los estudiosos de lo paranormal que han logrado investigar el lugar han encontrado en rincones secretos del techo inscripciones apotropaicas, antiguos símbolos y sellos mágicos grabados en la madera, como si alguien en el pasado hubiera intentado, desesperadamente, mantener a raya a una fuerza maligna que se había desatado. A esto se suman los planos originales del edificio, que muestran inconsistencias, habitaciones selladas sin ninguna explicación, y túneles que no llevan a ningún lugar conocido, como si el hotel escondiera pasajes y cuartos que solo un puñado de personas conocen. Es como si el edificio mismo tuviera una anatomía secreta, un corazón latente de oscuridad que no se rinde ante la normalidad. En 2017, como si finalmente se hubiera rendido ante su pasado, el Hotel Cecil cerró sus puertas, silenciando los rumores, los gritos y los fantasmas. Se creyó que el edificio, al ser renombrado como Stay on Main y al someterse a una remodelación completa, se liberaría de su maldición. Los nuevos dueños pintaron las paredes, renovaron los pisos y cambiaron los muebles, tratando de borrar la historia de horror de cada rincón. Pero pronto descubrieron que el mal no se puede ahuyentar con un poco de pintura. El pasado se negó a ser enterrado. Los trabajadores reportaron fallas inexplicables en las obras, herramientas que desaparecían y la sensación de ser observados desde las sombras. Las historias de suicidios y crímenes seguían pegadas a las paredes, a cada grieta en el yeso y a cada susurro en la ventilación. Era como si la oscuridad del lugar estuviera tan arraigada que agrietaba cada intento de normalidad artificial, recordándoles a todos que la verdadera naturaleza del hotel no se puede ocultar, por más que se intente. Hoy, las puertas del antiguo Hotel Cecil están cerradas. Los letreros han sido retirados y la fachada se ve tan anónima como el resto de los edificios del centro de Los Ángeles. Pero aquellos que conocen su historia saben la verdad. El hotel permanece silencioso, pero no vacío. Se dice que los ecos de sus gritos, los susurros de sus fantasmas y la presencia de sus asesinos todavía deambulan por los pasillos abandonados. Y se rumorea que, del otro lado de la cerradura, algo mucho más antiguo y siniestro observa y espera, aguardando el momento perfecto para volver a abrir sus puertas. La noche ha caído, y con ella, los fantasmas del Hotel Cecil se han deslizado de regreso a sus rincones oscuros. Pero su historia no es solo un cuento para asustar, es una advertencia, un recordatorio de que algunos lugares no solo tienen un pasado, sino que tienen un alma,
y esa alma es tan negra como la noche. Si te atreves a mirar más allá de la fachada, a escuchar los ecos de las tragedias y a sentir el frío de los que se fueron, entonces habrás entendido el verdadero horror de este lugar. Pero ten cuidado. El Hotel Cecil está en silencio, pero no está vacío. Y quizás la oscuridad que habita en sus muros no se quede allí. Quizás te ha seguido hasta tu propia casa. Esto fue Archivos del Inframundo. No olvides suscribirte para desenterrar más historias como esta. Y recuerda, la próxima vez que escuches un crujido en la oscuridad, quizás no sea el viento.